Bueno, muy buenos días para todos. Como ha sido entonces costumbre en los últimos viernes, 11 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro webinar de este día eh, con un invitado especial. Hoy tenemos a Juan Carlos Correa Carmona, que es un docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Financieras de la Universidad FACEA, de nuestra facultad, eh, y él nos acompañará porque al mismo tiempo es en la institución el encargado, el coordinador de las prácticas profesionales. Nos acompañará hoy para hablar de las prácticas profesionales, una oportunidad desde el sentido social de la educación. Pues Juan Carlos, bienvenido. Agradecemos mucho el vincularse a este espacio de formación, de socialización, de encuentro, de conversación. Como ha sido costumbre, pues la idea es poder avanzar con algunos planteamientos en los primeros minutos, 30, 40 minutos, y dejar, como ha sido costumbre, un espacio para las preguntas con el propósito de estar culminando este encuentro al mediodía. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Bueno, Elkin, director académico, muchas gracias. A todos ustedes un abrazo y un saludo en este frío día. Hoy amaneció desde anoche lloviendo, ha hecho un frío impresionante, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón y tratando e invitando hoy más bien a un tema muy importante desde la reflexión, más que desde las certezas, más que desde los métodos. La idea que tengo para compartir hoy es, es que podamos, digamos, de alguna manera, ojalá debatir, ojalá construir conjuntamente unas alternativas y una visión de lo que son las prácticas desde la academia, ¿no? Voy a permitirme compartir entonces con ustedes la pantalla. Les agradezco si las preguntas las hacen al chat para después recopilarlas o irlas respondiendo de una manera, digamos, más asertiva en tanto las puedan escribir. Les agradezco por eso. Eh, bueno, resulta que para hablar de prácticas, espero me indiquen si están viendo la pantalla. Sí, Juan, adelante. Ok, entonces quise como llamar, y esto es, digamos, una propuesta o un análisis que hicimos el equipo de coordinadores de práctica que trabajamos en la universidad, que somos más o menos 12 personas y nos acompaña siempre la dirección académica con Ángela María Velázquez y a veces el director académico también. Y son espacios de debate, de construcción constante, de análisis, de miradas diferentes, miradas sobre los procedimientos, los procesos y los impactos de las prácticas. Entonces, hoy la idea es hablar de 4 es 1, teniendo en cuenta que pasamos por un momento difícil a nivel personal, social, institucional, global. Eso no lo vamos a abordar mucho, pero sí desde el punto de vista reflexivo. Entonces, la quise denominar hoy 4 es 1. ¿De qué vamos a tratar o qué vamos a abordar? Pues vamos a abordar las prácticas hoy como una oportunidad desde el sentido social que tiene la educación o la academia, digamos, como protagonista, como un rol fundamental, un rol a ejercer en la sociedad fundamental. Vamos a tener una invitada especial que nos va a narrar unas experiencias. Ahorita ya se presentará en su momento. Y vamos a hablar tangencialmente de lo que el gobierno nacional viene, digamos, proponiendo y de lo que viene estableciendo alrededor de este tema. Quiero entonces iniciar con esta frase de Karol Wojtyla que me pareció muy diciente para lo que vamos a trabajar. Y él dice que, o decía más bien,
En la actitud de solidaridad debe mantenerse siempre viva la referencia al bien común, que ésta debe de ser siempre dominante hasta el punto de que se haga posible a cada saber, cuando es necesario aceptar en la actuación y en la responsabilidad una proporción mayor de la que corresponde normalmente. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, Juan, Sí, te estamos escuchando, bien, adelante. se escucha muy bien. Ok. Entonces, quería pues como recoger esta frase de Carol Voltila en el sentido de que vamos a hablar de temas de solidaridad, vamos a hablar de ese sentir desde el otro la responsabilidad que le acoge a un individuo, ¿cierto? O que nos acoge como institución y de comprender que necesitamos ir más allá de lo que normalmente hacemos. Y eso es lo que el equipo de prácticas, digamos, se ha propuesto para motivar en sus estudiantes y para motivar en la actuación propia de su ejercicio. Entonces, la idea es que vamos avanzando sobre eso. Y contarles que también, pues, o digamos, el enfoque que tiene esta discusión, esta propuesta, se centra en definir lo social y lo que le pertenece a lo social. Para ello me di la tarea de traer como dos definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, de que la responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Entonces, la primera reflexión aquí es cómo las prácticas se vuelven, digamos, un momento de verdad, lo que llamamos en ciencias económicas los momentos de verdad, para, digamos, decidir, tomar decisiones, hacer propuestas desde los conocimientos, ¿cierto? Y ese acto nos hace libres, nos hace profesionales en sí. Ese es el que nos dice que los 5 años que pasamos por una universidad o 6 y algunos hasta más, eh, tuvieron un efecto importante en nosotros y son importantes para nuestra vida. Más allá del título obtenido, es esa puesta en acción del conocimiento. ¿Y qué es lo social entonces, según la Real Academia de la Lengua Española? Pues lo social se refiere o significa perteneciente o relativo a la sociedad. La pregunta es, ¿qué es lo relativo a la sociedad? Y me di a la tarea de traer una frase de Aristóteles donde hablaba de sociedad y decía que la necesidad del hombre de vivir en constante relación con el hombre y eso es sociedad, eso es lo que nos llama a armar sociedades, lo que nos llama a ser parte de un grupo específico, pero me llamaba la atención este segundo elemento de esa frase y es para sobrevivir. Entonces, digamos que lo que le pertenece a la sociedad es una constante, digamos, necesidad de solucionar problemas, de enfrentar situaciones, de abordar oportunidades que le son necesarias, que le son pertinentes para su sobrevivencia. Entonces aquí empezamos a entender que la responsabilidad social necesariamente subyace en intereses colectivos, en la necesidad imperante de estar hoy en día interconectados, de tener una visión compartida, de establecer unos elementos de superación, ya sea personal, como lo narraba ahorita, en esa motivación que le debe subyacer a un estudiante, enfrentar la práctica y es de poner su criterio, su conocimiento a prueba y aportar a la solución de un problema o de una situación. Y consecuente con ello, pues este otro aspecto de resolución de problemas comunes es uno de los llamados que hoy más que nunca tienen, digamos, fuerza argumentativa para la educación, sobre todo. Es decir, debemos de tener una educación que en muchos escenarios se ha debatido de manera pertinente. Eh, esta mañana revisaba con agrado
una charla que dio Alfredo Guiso ayer. No sé si el director académico estuvo en ella, creo que sí, porque desde su publicación fue donde la tomé. Y Alfredo Guiso, pues obviamente su enfoque estaba relacionado en cómo las prácticas se podían articular a la investigación, pero tenía unas reflexiones supremamente importantes y quise recoger algunas que para el caso vienen como anillo al dedo. Y él hablaba de que no es posible separar la teoría de la práctica, y eso pues lo sabemos digamos, de viva voz, nosotros como académicos, como institución académica también. Pero hay otro elemento importante ahí, es que la reflexión, el punto clave es la reflexión. Si lo que estamos haciendo está bien hecho o no, o si podría haber otra forma de hacerlo mejor. Y en ese sentido juegan conceptos muy importantes como la creatividad, la innovación, como los modelos y sobre todo las estructuras que hoy parecen derrumbarse. Hoy necesitamos reevaluar mucho las estructuras que tenemos de formalismos, inclusive el profesor Quiso hablaba de derrumbar un poquitico ese tema de la producción, del modelo de producción en línea, donde no podíamos desde la práctica tratar de resolver los problemas de una empresa dedicada a los cárnicos. Él decía pues el nombre, yo me lo voy a obviar, pero el tema de las prácticas desde la academia tiene que ir mucho más allá de los tecnicismos, tiene que ir mucho más allá de los formalismos, como lo vengo diciendo. Entonces, esta también frase que me pareció muy diciente y que decía Mario Benedetti: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Este tema es muy importante en el sentido de que hoy esta situación de aislamiento debido a la pandemia nos debe y estoy seguro que a todos nos ha pasado, nos ha llevado a reflexionar bastante sobre la forma como hacemos las cosas y el sentido, sobre todo eso, el sentido que tiene hacer algo. Y concretamente, hacer una práctica tiene que tener un sentido más de diálogo, más dialógico con la sociedad. Entonces, el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad. Bueno, hoy el problema de uno es el problema de todos y eso ya lo podemos evidenciar, no solamente desde la situación de salud, en la que todos debemos de tener un autocuidado por respeto, por compromiso, por seguridad, como lo queramos ver, pero todos estamos llamados a resolver el problema de salud, que es de todos. Por eso la indisciplina social es un tema muy complejo, y que hace falta que la educación nos metamos, que los que estamos en educación nos metamos más a culturizar, a formar en este tipo de aspectos frente a llamar la atención de que no es una situación aislada y de que los problemas sean desde las instituciones públicas o desde las instituciones privadas o inclusive desde los mismos individuos, no son problemas aislados a los que nos convergen a nosotros como miembros de una colectividad o de una sociedad. Por otro lado, el tema de la economía, con esa gráfica, pues lo que quería ilustrar es un tema muy complejo económico. El tema complejo económico no solamente es para las instituciones, es también para las empresas, es también para, y por obvias razones que no vale la pena pues discutir acá porque son muy claras, para la sociedad. El tema económico es un tema que hoy ya, digamos, está en la agenda, debe estar en la agenda de toda la humanidad como un foco, como un norte, como un faro para resolver los problemas no solamente sociales, sino de desarrollo. Yo ni siquiera voy a hablar del crecimiento. Estaba en este momento terminando de acompañar a Carolina Rincón, a Luz Marina Rodas, que estaban en una
charla por Facebook Live con Mi Oriente y con otras instituciones hablando del desempleo y los impactos del desempleo. Y la dirección de extensión y con el líder de la Oficina de Relaciones Institucionales internacionales e institucionales de la Universidad Católica, con Albeiro, coincidíamos en que la universidad ha hecho un ejercicio muy importante y grande desde hace mucho tiempo, y es ese compromiso con la responsabilidad social. Yo me di a la tarea de rescatar de la memoria institucional, desde lo que yo puedo conocer, y estoy seguro que los que tengan más años que yo en la universidad seguramente recordarán que años atrás también había, o ha habido siempre, más no es que había, siempre ha habido unas acciones un tanto aisladas, pero efectivas, y que lo que nos llamaría la atención hoy es a recoger todas esas experiencias para canalizarlas en una sola línea que tiene que ver con este tema de la responsabilidad social. Recogí 12 momentos desde el año 2012 hasta la fecha donde hemos trabajado todo este tema de la responsabilidad social y de las prácticas. Por lo tanto, no es un tema nuevo lo que se está hablando acá. Es un tema simplemente de reflexión frente a qué hemos hecho bien, qué podemos hacer mejor, cómo lo podemos y cómo lo podemos poner al servicio, no solamente de los estudiantes, sino también de la sociedad en general, en el cual están las instituciones públicas y privadas. Voy a recordar rápidamente que yo creo que en la sala ya está con nosotros Luis Eduardo Velázquez, quien a las 10 de la mañana del día de hoy estaba en una reunión también con John Henry Castaño con la red de universidades católicas, hablando un tema que nos va a recoger finalmente a todos, que es el tema del voluntariado, tema que por demás ha tenido mucho debate y mucha discusión en la universidad, y que lo único que yo llamaría la atención ahorita es a volver a tocar ese tema desde bienestar y pastoral, y obviamente con la dirección académica, y obviamente intervendrán también la dirección de planeación por obvias razones y la dirección de extensión. Bueno, en general todos tenemos que ver con el tema, pero ese tema del voluntariado hoy coge mucha más fuerza. A raíz de eso y dentro del marco de la responsabilidad social, pues obviamente hablamos de prácticas pedagógicas, curriculares, y todo ello ha tenido, digamos, de alguna manera un impacto, ya sea para un currículo en específico o para un programa y una facultad en términos estadísticos. Hablamos, Luz Marina y yo pudimos estar con la Universidad Autónoma de Manizales en una pasantía conociendo un programa de paz y competitividad que tiene que ver con un tema del voluntariado. Hay unos trabajos que hicimos en la universidad en el año 2014, haciendo un recuento sobre el voluntariado en Antioquia, donde tocamos Uniminuto, UPB, Universidad de Antioquia. De la Universidad de Antioquia hay un texto, inclusive que estudiamos mucho, que se llama El estado actual de la responsabilidad social en la universidad. De aquí tomamos unos temas muy importantes, como fue el contacto con François Valeix, quien estuvo en la universidad y con el cual hemos podido compartir varias dimensiones de la responsabilidad social y de las prácticas en México, en Perú y en Argentina últimamente, virtualmente, obviamente, y donde hemos podido concretar. Latinoamérica está pensando muy seriamente en ese tema social desde la academia. No lo ha dejado de hacer, su esencia misma está ahí, pero hoy tiene que coger mucha más fuerza en esta adversidad.
Bueno, a través de Úrsula es que venimos hablando con François Valeix. También estuvimos en un conversatorio con una profesora Ninoska Hoffman de Honduras, quien nos vino a contar un caso de Honduras en asocio con la corporación empresarial. Miramos y analizamos un tema de voluntariado empresarial que nos propuso ProAntioquia, desde el punto de vista de la transferencia transferencia de conocimiento. Y aquí hay un punto clave. Es la universidad responsable de hacer una transferencia de conocimientos para mejorar las condiciones de la sociedad. Llámese empresas, o llámese individuos, o llámese colectivos. Ya miraremos ese alcance. Con la organización San Vicente Fundación del Santuario hemos hecho un trabajo interesante también allá con estas personas vulnerables. Desde la RUEP se ha venido hablando bastante el tema. Y también con William y la Facultad de Educación de la Universidad estuvimos en un conversatorio sobre las buenas prácticas pedagógicas con Liliana Sanjurjo de Argentina. Así que esto para decirles que lo que hemos venido trabajando no es nuevo y que por eso 4 es 1. Hoy, disculpen, hoy las empresas, la universidad, los estudiantes y el gobierno tenemos una responsabilidad que se llama sociedad. Todos tenemos diferentes expectativas y ahí un poquito la complejidad de las prácticas, aunque muchos de ustedes ya las conocen. Pero el profesor Guizo decía que para uno entender la importancia de las prácticas tendría que partir de una sola palabra que él considera clave, trayendo a memoria al maestro Paulo Freire y a otros, y al maestro Falsborda también, donde decía, el tema de la pertinencia de las prácticas está relacionada con el contexto. Entonces es el contexto el que nos pone los retos, es el contexto el que nos entra en el diálogo, pero ese contexto no es solamente la realidad que percibimos cuando salimos a la calle o cuando estamos en comentarios o en debates abiertos. El contexto tiene una visión jurídica, tiene una visión cultural, tiene una visión técnica, productiva, económica, política. Entonces, todas esas variables hacen que nosotros como coordinadores de prácticas tengamos que regular y entrar a regular desde las formas como nos relacionamos hasta los resultados que se producen, que de pronto ahí tendremos algunas cosas por mejorar suficiente desde el punto de vista organizacional, pero ese es el sentido que queremos de las prácticas. Rápidamente, esta diapositiva es un debate interno que se basa en las reuniones que hemos tenido con la Red Nacional de Prácticas, que también recoge otras experiencias y otros comentarios desde el territorio mismo. Y aquí hay un abanico de oportunidades. Entonces, lo primero que nosotros, y está resaltado en rojo, lo primero y más importante, digamos, para trabajar en el momento es actualizar la resolución de Rectoría 053 que se refiere al tema del voluntariado, donde tenemos muchas oportunidades y ya lo voy a demostrar en un cuadro. Mirar la universidad como un laboratorio desde extensión y proyección social, es decir, nosotros podemos desde los estudiantes apoyar más todo el trabajo administrativo, organizacional y académico de la universidad desde las prácticas. Este es muy importante y más adelante me voy a referir a él, el tema de los retos. Ya hemos venido hablando con Azocolflores, de alguna manera tangencial con la corporación empresarial, y dejo ahí a la Cámara de Comercio del Oriente y a los municipios como como entes dentro de este tema de los retos importantes dentro de este tema. Y es prácticas a través de la interdisciplinariedad, pero basadas en un reto. Ya les voy a contar más de eso. La práctica social, este es un tema que está en la política de prácticas institucionales. Es decir, nosotros contamos con una modalidad que llama práctica social y ahí tenemos que ver cómo trabajamos más con la pastoral universitaria, con las ONGs de la región, ¿cierto? Y obviamente en este tema aprovechando las herramientas de comunicación virtuales. Hay unas propuestas de orientación psicológica, grupos focales, desempleados, atención en familia, víctimas, etc.
una transformación digital de las pymes. Este es un tema que viene trabajando Ruta N, del cual ahorita, si nos queda tiempo, les hago un recorrido rápido de qué se trata. Hay un tema de homologación, eso es un debate fuerte que hemos dado, de reconocer saberes y experiencias, pero puestos al servicio de las prácticas y el trabajo de grado integrado. Es posible dentro de la universidad hacerlo, solamente que necesitamos, digamos, puntualizar más en el proceso, en el procedimiento del cómo. Prácticas en familias, de psicología, se ha hablado mucho del tema. La modalidad de voluntariado local, nacional e internacional desde una proyección social. Este es un tema que fue conversado recientemente con Albeiro, pero que Albeiro obviamente tiene suficiente claridad y tenemos varios convenios ahí para poder movilizar estudiantes de entrada y de salida en esa forma de voluntariado internacional, o sea, las prácticas internacionales desde un voluntariado. Todo esto que estas iniciativas que hemos dejado acá, básicamente hemos querido denominarlas que son parte del modelo de gestión del conocimiento a partir de proyectos. Y eso tiene que ver con lo que el Ministerio de Educación dice de las prácticas y a partir de la extensión, y es que verdaderamente las prácticas sí son un elemento constitutivo de la externalidad del currículo. Entonces, las prácticas, no solamente por la definición de la ley, sino por el alcance que tienen en ese aporte al beneficio social, son una demostración, son una acción contundente de todo el proceso de extensión universitaria. Este es un cuadro que básicamente es una propuesta que podríamos mirar adelante sobre la innovación social de las prácticas, y podemos tener prácticas internas desde pastoral, apoyo a estudiantes en diferentes programas, desde monitorías. Aquí tendríamos que hablar mucho más con Elisa del área pues, de bienestar. Y también podríamos apoyar desde las prácticas diferentes áreas de la UCO, desde el servicio cultural, desde apoyo al sistema de seguridad y salud en el trabajo, desde apoyo al sistema de gestión ambiental, entre otros laboratorios. Y el profesor Guizo hacía una relación muy importante. Ese video está espectacular para mirar el tema de la investigación y las prácticas, que es un tema hoy también muy diciente y muy, digamos, muy propio para implementar en estos momentos. Las prácticas laborales, como el gobierno lo ha decretado a partir de la resolución 623, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, y obviamente aquí caben estas, digamos, disciplinas y estas ciencias sociales, agropecuarias, económicas, ingenierías y de la educación. Lamentablemente para el Estado, el tema de derecho y el tema de las prácticas en salud mediadas por el convenio de docencia-servicio no entran dentro de esta modalidad de prácticas laborales. Pero tenemos algunas también propuestas para trabajar un poco más amplio el tema en derecho y en ciencias de la salud. Las prácticas internacionales, ya les contaba, Albeiro viene trabajando fuertemente en el tema de los convenios y en estos momentos reconoce, digamos, 3, 4 convenios que podemos utilizar para avanzar en ello. Y es uno con la YMCA, que es el más conocido, otros convenios que tiene con otras organizaciones para la lucha contra la discriminación racial, la trata de blancas, y podemos tratar otros temas sociales importantes ahí. Un tema que se denomina Mi Casa en Chile, con unas organizaciones allá. Y todo esto hará parte pues, de un ciudadano global, de una mirada más integral de la educación a la solución de los problemas globales. Ya les contaba sobre la Corporación Autónoma de Manizales, sobre la Corporación Empresarial y el tema de los retos, los municipios, ¿cierto? Cómo podemos hacer prácticas desde proyectos sociales. Con Cornare tenemos un convenio vigente en el cual vamos a trabajar mucho, obviamente por obvias razones, el tema ambiental, el tema de saneamiento básico y otros temas que hemos venido trabajando desde las ciencias económicas y que también son interés de Cornare. Y unas propuestas que vienen llegando desde las ONGs
ambientales como es la Corporación Planeta Azul, digamos Mundo Azul, que ya estamos haciendo un convenio para trabajar con ellos. Es una pequeña empresa, pero muy interesante trabajar con nosotros. El jueves pasado estuve en reunión con ellos en Río Negro y ellos nos van a transferir una metodología para hacer acompañamiento y medición de impacto ambiental gratuito para que los estudiantes en práctica puedan entrenarse en cómo hacer una auditoría, cómo hacer un acompañamiento a una pequeña empresa para todo el tema ambiental. Obviamente desde el Rainforest, desde Global Gap y otras tantas certificadoras que hay o certificaciones. Bien, un poquito para dinamizar esta charla, le voy a dar entonces el paso o le voy a dar los micrófonos y la cámara a una invitada muy especial, Manuela Betancourt Pérez. Es estudiante de comunicación social y le hemos querido traer a ella aquí a esta charla para que desde ese sentido social ella nos cuente cómo fue su experiencia en prácticas y todo lo que se puede hacer. Me perdonan el letrero, pero me llamó mucho la atención porque me lo hizo una estudiante en estos días en una exposición hablando de competencias gerenciales y de liderazgo hoy en día. Y Manuela, entonces, think outside the box. Por favor, cuéntanos tu experiencia y te cedo la cámara y el micrófono. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y buenos días para todos quienes nos ven y nos acompañan en este encuentro. Pues voy a ser breve. Aquí voy a poner mi tiempo para no pasarme mucho. Básicamente, como le dijo Juan Carlos, soy estudiante de comunicación social, estoy en el 8º semestre y estoy finalizando mi práctica profesional en la Gobernación de Antioquia, en la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. Digamos que me ha gustado muchísimo el encuentro porque veía muchísima relación entre aquello que tanto hablamos en las aulas, lo que habla Juan Carlos, pero también me llamó muchísimo la atención esto que dijo textual de poner el conocimiento a prueba, porque básicamente eso es lo que yo tuve que hacer en esta práctica. Digamos que mucho el cambio pues también implica tener que desacomodarnos, pero ese desacomodarnos también implica un montón de oportunidades. Ahora lo digo, ¿por qué? Porque cambio de gobierno, entidad pública, pasamos digamos, de tener proyectos que tenían cierta línea a pasar a un gobierno distinto. Entonces, en este sentido, lo que implicaba también acoplarse a un cambio de gobierno era tener la posibilidad primero de que iban a cambiar las cosas desde el comienzo, pero también qué posibilidades había de aportar. En este sentido, quiero como resaltar dos cosas muy importantes que tienen que ver con la oportunidad de participar en la creación del Plan de Desarrollo de Unidos 2020-2023, que es, digamos, aquello que tanto veíamos en la clase, aquello que tanto veíamos de formulación de proyectos, llevarlo allá. Entonces, en ese sentido, estuve a cargo de formular un proyecto, una estrategia que buscaba promover la cultura del buen relacionamiento en Antioquia. Entonces, digamos que era pensar cómo a partir de todo lo que yo sabía, lo que había aprendido en la academia, iba a llevarlo a prueba. Además, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico, cómo poner un presupuesto, un cronograma, es decir, estaban en mis manos es que muchísimas personas de Antioquia pudieran transformar realmente su vida a través de un proyecto, ¿cierto? Estamos hablando de algo que tal vez no hubiera podido pagar si no estuviera esa situación de cambio. Pero también creo que la pertinencia en la práctica no va solo con lo que nos piden, sino también con lo que podemos y con lo que hemos aprendido. Y en este sentido, quiero contarles acerca de la propuesta que propuse un protocolo de atención de casos de acoso sexual laboral, porque en algún momento una compañera se vio en una situación incómoda y cuando fui a preguntar como, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Dónde está el protocolo? ¿Qué podemos hacer? No había. Entonces yo creo que también es la invitación que hacía Juan Carlos, también hacer un poco a buscar, a proponer. Y en ese sentido, pues la propuesta les gustó muchísimo. El protocolo no solamente se queda en el paso a paso de la cuestión y en
y de cuál es el procedimiento, sino que también a través de mi competencia como comunicadora, también una estrategia, más bien como una campaña, la promoción de una campaña para dar a conocer este plan. Entonces yo creo que en realidad los retos son muchísimos y ahora en este tiempo de pandemia pues son muchísimos más, pero también es la oportunidad precisamente de encontrar las alternativas para buscar que sea muchísimo mejor. Entonces ahora en teletrabajo sigo participando en la formulación como de la implementación de proyectos de la secretaría. Es también mirar dónde están los contrastes, dónde están, digamos, esos aportes, esos vacíos, donde como practicantes podemos llegar a ver. Y en realidad una de las principales conclusiones a las que yo llegué es que los practicantes son agentes de cambio. Es decir, somos personas que llegamos con muchas ideas, con muchísimas ganas de aportar. Y en este sentido me parece muy pertinente el llamado que nos invita Juan Carlos de las prácticas profesionales como una oportunidad desde el sentido social de la educación. Creo que todos como agentes sociales tenemos ese llamado. Ahora, estas fueron mis prácticas, estas fueron, es grosso modo, lo que yo pude aprender, lo que yo pude aceptar, pero siento que la crisis no fue un impedimento para, digamos, desenvolverme de la mejor manera. De hecho, yo creo que potenció también ciertas cosas, la posibilidad de encontrar cómo en el plan de desarrollo se iba a hacer la estrategia sin necesidad de una presencialidad. Es decir, nos llama a los retos, pero precisamente son esos retos también los que nos ayudan a formarnos y a fortalecernos, también a llenarnos de fuerza y de academia aquí en la espalda para poder llevarlos a cabo. Pues aquí fue la intervención, pues le agradezco muchísimo a Juan Carlos por la invitación y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuela, por compartir con nosotros tu experiencia. Les cuento pues que frente al tema de Manuela o la propuesta, la quise invitar básicamente porque recoge el sentido social de la práctica, independiente de si se media un convenio o un contrato o no. Es como estudiante yo puedo proponer alternativas de solución a unas problemáticas que inclusive algunas instituciones no las ven o no las han visto. Entonces, para recopilar también al profesor Guiso, él decía que hoy en día las prácticas tienen que evolucionar y romper ese paradigma en el sentido de que vamos a las organizaciones a hacer lo que nos digan que tenemos que hacer. Y él decía, porque las cosas tal y como están, no están bien. Entonces hay que migrar a hacerlas de otra manera. Y ahí viene el tema de la innovación social y otros de generación de capital social, etcétera. Una cantidad de cosas que se derivan de ahí, de las cuales inclusive podríamos hacer muchas memorias, unos debates súper profundos y súper interesantes en ese diálogo del conocimiento puesto a prueba. Yo quisiera recoger también del profesor Guiso, pues, desde la exposición de Manuela, dos cosas. Él decía que las prácticas nos ayudan a comprender la razón misma de las prácticas. Es decir, cómo mi práctica me lleva a reflexionar de lo que yo hago, qué tan importante es, no solamente para mí, sino para la sociedad, más allá de cumplir un requisito académico, más allá de mediar un contrato, más allá de tener una remuneración, que es el llamado hoy por la crisis económica que tenemos tan grande y social, y de salud, perdón. Y el segundo elemento es que las prácticas nos hacen capaces de tener una mirada mejor sobre la fenomenología de las prácticas como actividad de aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí Manuela en su relato recoge muy bien la experiencia o el postulado del profesor Guiso y vuelvo, insisto, que pues él se reconoce como un alumno del maestro Paulo Freire y del maestro Falsborda, quienes trabajan mucho tema, y los compañeros que están aquí en sala de la Facultad de Ciencias
de la educación, pues manejan muy bien estos autores y saben la importancia que son para el tema académico o la importancia que tienen. Bien, muchachos, ya para terminar y compañeros, pues el gobierno nacional ha tenido unas propuestas muy a manera de orden político, ¿cierto? En términos de regulación del papel del Estado para promover, para facilitar el desempeño y el desarrollo de las personas y de las instituciones en un marco de anormalidad, y creó la resolución 623, que es el tema de las prácticas laborales que les decía anteriormente. Básicamente este tema nos refiere a una forma que nosotros ya venimos trabajando, que a partir de los convenios, pero solamente que ahorita el gobierno nacional enfatiza mucho más y tiene dos elementos que a mí me parecen interesantes, y es que vincula a las instituciones de educación y el trabajo para el desarrollo humano, y en este sentido entonces lo del MIES ahora tiene más fuerza para la universidad, desde las prácticas obviamente, y, y recoge también las prácticas en posgrados, tema que para nosotros es aún novedoso porque no lo hemos trabajado abiertamente o digamos estructuralmente. Bueno, este es un modelo que presenta el ministerio sobre los mecanismos de formalización de las prácticas. Nosotros no nos salimos de ahí, o sea, nuestra política está ajustada y nuestros procedimientos están ajustados a lo que propone el gobierno nacional. Aquí lo único que tendremos que mirar es el interés de los que les subyace a los estudiantes y cambiar un poquito ese chip en el sentido de que toda la práctica tendría que ser remunerada. Obviamente, estaremos dentro del marco de la responsabilidad social en velar y en promover que si una práctica tiene una intensidad de 40, 48 horas a la semana, equipara a lo mismo de un trabajador colombiano, y por lo tanto tendría que haber una relación económica consecuente con ello. Pero no es, digamos, el fuerte, y eso el próximo martes arranca el seminario de preparación para la práctica, en donde tenemos 260 personas, 260 estudiantes inscritos. Tenemos cerca de 8 profesores que nos acompañan y 4 organizaciones invitadas a trabajar temas de reflexión. Vuelvo, insisto, esto es pura reflexión sobre cómo hacemos las cosas y cómo las podemos hacer de mejor forma. Y cuál es el sentido mismo de lo que hacemos, que es lo que el profesor Guizo nos motivaba con su charla. Bueno, el marco normativo, yo no me voy a detener aquí mucho, básicamente solamente para hacer una referencia para ir terminando, y es que yo le pido un favor a todo el mundo, y es que cuando hablemos de prácticas no obviemos nada, es decir, conversemos, preguntemos, porque como decía el profesor Guizo, el contexto no es solamente lo que yo puedo hacer como individuo en relación con otros, sino que hay una mediación legislativa, normativa o inclusive de seguridad que tenemos que analizar. Entonces, en muchas ocasiones nos pasa que arrancamos los procesos sin consultar y se nos vuelve un cuello de botella cualquier situación que no está prevista desde la política y desde los procedimientos establecidos para la universidad. Bueno, esto ya es de Ruta N, que no se sale de una propuesta que ellos tienen muy grande para resolver, para ubicar 25.000 estudiantes, especialmente del SENA, en 65.000 pequeñas empresas en el país de una forma rápida. Van a iniciar con ello, pero para ellos el Oriente Antioqueño es un escenario, digamos, muy, muy propicio para poder aplicar este proyecto, y estamos, digamos, analizando todavía, porque desafortunadamente, digamos, esta comunicación o esta invitación a mí me llega después de que pasa, reviso los contenidos y veo que lo que ellos proponen, nosotros ya también lo estamos proponiendo. Entonces todavía no hemos, digamos, abordado este proyecto, ni hemos hecho parte de él todavía, pero tiene unos elementos interesantes que nosotros ya venimos trabajando, especialmente con Azocolflores, en consolidar unos retos para el sector floricultor que de manera, digamos, interdisciplinaria se resuelvan, y esa va a ser la práctica, y que inclusive puede llegar esa práctica a ser un proyecto de grado.
Bien, ellos, no voy a hablar mucho de ellos, este es la COPI, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Intersoftware e Interpedia, que son los mediadores tecnológicos para esto y que es su fuerte. Digamos, ese es un tema interesante desde una innovación tecnológica y social. Bueno, todas las empresas tienen problemas y los estudiantes tienen un problema y es que necesitan hacer la práctica. Entonces se unen esos dos para hacer, digamos, para poder propiciar esta salida. Este es acudiendo al tiempo, que creo que me pasé como 2 o 3 minutos. Esta es como la propuesta, o más bien la propuesta temática de discusión, de compartir con ustedes digamos, lo que nosotros vivimos a diario, que son las prácticas profesionales al servicio de la sociedad, donde el protagonista es el estudiante y su conocimiento, el beneficiario son todas las organizaciones y la sociedad en general, y digamos que la universidad se beneficia de todo ello en tanto puede demostrar que transformamos realidades, que hacemos parte de un territorio y que transformamos realidades, que finalmente todo esto es actividad o extensionista, pero que external, donde manifiesta la externalidad del currículo. Es decir, no podemos partir, como decía el profesor Guiso, de que tenemos prácticas sin teoría. O sea, las prácticas nacen en el aula y se abordan desde ahí. Y es responsabilidad de todos los docentes conocer que la información, que el conocimiento al que se llega en cualquier materia tiene un impacto posterior que nosotros tenemos que acompañar en este momento ya de salida de la universidad a través de las prácticas. Esa es la invitación de sentirnos parte del proceso, de mirar que hay formas de hacer diferente las cosas, que necesitamos más estructura y un poco más de definición en algunas cosas, pero que estamos en el camino correcto. Y a partir de este momento, entonces, abro, no sé, Elkin, si hay alguna intervención tuya o si empezamos a dar paso a las preguntas, que ya veo que hay una en el chat de la profe Elvia Patricia Arango, a quien saludo muy especialmente. Elkin, me darás la indicación. Juan Carlos, gracias. No, adelante. La idea es que si quiere, tú mismo vas dando la palabra y vas respondiendo a las preguntas en estos 10 minutitos que nos quedan. Ok, gracias, Elkin. Entonces voy a darle paso digamos, a la aproximación a una respuesta a la pregunta de la profesora Elvia, quien nos pregunta que le precise un poco más sobre el tema de la remuneración a las prácticas y que si eso obedece a un cambio normativo y que si la relación con Ruta N es una propuesta de este periodo. Bien, entonces voy a empezar por la fácil, que es la de Ruta N. La propuesta de Ruta N es una propuesta, digamos, novedosa en tanto integra una parte de soporte tecnológico, es decir, de mediar una plataforma tecnológica donde conectan los problemas de las organizaciones, de esas pequeñas empresas, de esas 65,000 empresas, con unos estudiantes que enfrentan ese reto. Y esos estudiantes van a estar acompañados por unos docentes tutores que son los que van orientando el qué hacer. Eso es, digamos, lo novedoso del tema, porque realmente, digamos que trabajar sobre retos, hemos trabajado bastante, pero ahorita el tema es en la coyuntura, apoyados de la tecnología, cómo podemos enfrentar esos retos y de manera interdisciplinaria, de una manera más eficiente. Y coge un papel muy importante aquí el asesor, lo que nosotros llamamos asesor, que hoy ya se convierte en tutor. Entonces, esa propuesta, digamos que es novedosa en ese sentido, más no digamos, en la evaluación de los retos o en la valoración de los retos. Al respecto de la misma pregunta, Nieves nos pregunta que si es solo para tecnólogos. No, esto es para todo. Ellos van a arrancar con el SENA porque es, digamos, un aliado estratégico de gobierno, todo el cuento, y porque es un volumen muy alto de estudiantes que necesitan hacer práctica y que muchos de los retos se deben resolver desde la parte técnica
o desde un análisis, desde una propuesta muy técnica, muy de qué hacemos puntualmente y no cómo lo podemos traspolar y hacer innovaciones, y que ese es más el tema de la propuesta profesional, pero caben todos. Habrá problemas de orden gerencial que solamente podrán resolver tutores y estudiantes muy versados en un tema específico, como en el tema financiero, como en el tema de resolución de conflictos, etcétera. Hay unos temas muy avanzados. Bancolombia tiene por lo menos unas propuestas de banco de proyectos increíbles para sus ofertas de prácticas. Pero ahorita digamos que esto lo que hace es abrir un abanico para entrar ya en la primera respuesta y de fondo para la profesora Elvia, es que abre un abanico en el sentido de que las prácticas derivadas de la ley 789 y que conocemos como el contrato de aprendizaje, que cobija tanto a técnicos, tecnólogos y profesionales, estaban mediadas o había un interés puntual en tener un reconocimiento económico equivalente a un salario, al 75% de un salario mínimo o a un salario mínimo, dependiendo de los indicadores de desempleo. Pero esa relación solo aplicaba para técnicos y tecnólogos. Para los profesionales siempre ha sido el 100%, desde el contrato de aprendizaje, que es una modalidad, es una. Esta propuesta de gobierno actual con la resolución 623 abre el abanico y dice, miren, ahora podrán tener, y tiene que ver mucho también con la discusión que hay hoy de política de gobierno frente al tema laboral de contratación por horas, que ayer hubo un debate grandísimo en los medios de comunicación y obviamente algunos defienden, otros atacan, los gremios proponen. Bueno, esto todavía estamos construyendo eso como sociedad y como país. Pero digamos que el tema ahí es que esa 623 lo que hace es abrir el abanico de posibilidades frente a lo económico. Y dice, mire, usted puede decirle a un estudiante tranquilamente que vaya todas las tardes o no más 2 o 3 tardes a la empresa y está dentro de la 623, a la empresa o a la institución pública, y que le van a llevar un reconocimiento de acuerdo a ese número de horas. Puede haber esa es una posibilidad. O puede otra que le diga, no, nosotros no tenemos los recursos, como es habitual en muchas instituciones, especialmente del Estado. Pero hoy, créanme, por la crisis económica, muchas empresas se van a acoger a esto y van a decir, tengo espacios para práctica, pero no tengo con qué compensarles, porque tampoco es una remuneración, es una compensación, es un reconocimiento económico, no tengo con qué. Nosotros, desde el papel de la coordinación de prácticas y los coordinadores, velaremos por, digamos, hasta donde podamos, porque el estudiante no se perjudique en términos del costo. Es decir, si yo vivo en La Ceja y tengo que ir a asesorar a una empresa marinilla o me vinculo a un proyecto en Llano Grande, el tema de la movilidad es un costo al que esperamos que sean esas instituciones los que mínimamente garanticen eso, y ya estamos trabajando sobre eso con algunas organizaciones. ¿Qué no es negociable aquí? La ARL. Es decir, el cubrimiento de la seguridad social de los estudiantes en práctica, ese no se negocia. Ese lo tenemos que asumir como organizaciones estatales, privadas o como universidad, pero nunca un estudiante podrá hacer una práctica sin esa posibilidad de estar cubierto en su riesgo. No sé, profe Elvia, si fui suficientemente claro con la respuesta, y si queda otra, o si queda alguna duda, por favor, entonces me lo copia ahí que voy a seguir contestando. Bien, nos pregunta entonces Inés L. Ríos, que adicionalmente Ruta20 invitó también a las universidades a través de REIS, Red de Ingeniería de Sistemas. No sé, pues yo la verdad no he recibido una invitación formal. Yo de hecho me enteré, sí, el programa de Ingeniería de Sistemas estuvo presente en la primera reunión. Hay una reunión para el miércoles a la cual ya me vincularon. Básicamente no importa quién esté, sino que estemos comunicados y que estemos alineados en las propuestas que nos lleguen con la política y con los procedimientos. Obviamente vamos a tener que flexibilizar muchas cosas, pero por eso les digo, el contexto que nos invita el profesor ya se me olvidó, el profesor Guizo, es
es que, hombre, hay unas dimensiones del contexto que a veces no manejamos y podemos tomar decisiones erróneas por no considerar una de las variables del contexto. Entonces, simplemente es un llamado para que nos comuniquemos y estemos en conversación conjunta frente a todo eso. Ayer yo me reuní con Luis Eduardo Velázquez, quien anda liderando ya lo tiene, una propuesta de voluntariado muy amplia, muy bien estructurada, muy debatida, analizada, y estuvimos conversando sobre los temas, porque obviamente las prácticas tendrán que entrar en esa misma dinámica. Entonces esa es la invitación a que con Albeiro también nos reunimos y estamos hablando de las prácticas internacionales. Es eso. Básicamente no importa quién haga parte de las redes o de las reuniones, sino que estemos conectados y comunicando. Muy interesante. Bueno, me debo despedir. Hasta luego. Muchas gracias. Conocer un poco más sobre el voluntariado. Bueno, el voluntariado en la universidad está por una resolución rectoral, pero solo aplica para bienestar y pastoral. Entonces, hay que revisar el contenido de esa resolución rectoral para poder ajustarla a unas intencionalidades que podemos tener hoy desde lo que está construyendo Luis Eduardo, desde lo que proponemos nosotros con el tema de las prácticas y que lo vemos como una necesidad y que fue debatido en el Comité de Prácticas Institucional varias veces, que ha sido tocado a nivel de la Red Nacional de Prácticas que lidera el Politécnico Jaime César Cadavid a nivel nacional, y donde la Universidad de Nariño, la Universidad del Quindío, la Universidad del Norte, el Cesar. Hay una cantidad de universidades que hemos trabajado o que hemos debatido sobre estos temas profundamente y que creemos que es una salida, que es una de las, y que no es solamente una salida, es de las más importantes hoy frente a esta situación que vivimos como sociedad global. Bien, la profesora Elvia nos pregunta entonces que si se ha considerado la posibilidad de práctica interfacultad. Claro, claro. Esa es la intencionalidad, profe, de que podamos hacer prácticas. Yo me imagino, y siempre se lo he dicho a mis compañeros de la coordinación de prácticas, que yo me imagino el día que un abogado, un administrador de empresas y un agrónomo se vayan a resolver un problema para una empresa del sector floricultor. Maravilloso. O que un estudiante de nutrición esté con un estudiante de ciencias económicas y puedan modelar un negocio acompañados por un contador, por un administrador y hasta por un ingeniero en el tema del diseño de un proceso, de un producto que pueda ser escalable a un emprendimiento. Ese es mi sueño, yo creo que esa es la esencia, el día que nosotros podamos. Ese es de verdad, es lo que me pone a hervir a mí la sangre cuando yo quisiera ver esa integralidad del conocimiento para resolver un problema. Y ojalá sea un problema social, que son muy difíciles de resolver, como el tema de la pobreza, del hambre, de la discriminación, temas muy, 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 muy profundos, pero que con el conocimiento y la voluntad del estudiante, de profesores y administrativos, podemos llegar a, por lo menos, a alguna comunidad a resolverle. Entonces, esa sería la posibilidad, y sí existe dentro de la política la posibilidad. Bueno, no, no hay más preguntas, Elkin. Siendo las 12:01 en mi reloj, les agradezco mucho su presencia en este conversatorio. Espero haber aclarado, poder contribuir desde la intencionalidad y leer muy fuertemente lo que la universidad quiere y digamos, socializarla con ustedes sobre lo que nuestro deber ser, el deber ser. Y con ese deber ser, lo que tenemos que hacer para impactar en la sociedad. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Desde aquí de la Universidad Católica de Oriente le extendemos entonces la gratitud a nuestro profesor Juan Carlos Correa Carmona, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y coordinador de las prácticas en nuestra institución. Sin duda este tema no solo reviste importancia por
por el peso y la relación que precisamente anunciaba Juan Carlos con relación a los procesos de formación, esa relación constante que debe tener la teoría y la práctica, sino también por nuestro compromiso misional en términos de no ver solo las prácticas como un escenario de aprendizaje, de formación, sino también como una oportunidad con sentido social para que la institución y los mismos estudiantes en su proceso formativo pues, puedan intervenir socialmente, puedan participar en algunas condiciones no deseadas de nuestra realidad social, cultural, económica y natural que precisan también de transformaciones. Situaciones, brechas, dificultades, pues que no solo se dan en este momento de crisis a raíz de la pandemia, sino situaciones que incluso lo que ha hecho esta pandemia, como diría Buenaventura de Sousa, es transparentarlas, evidenciarlas, hacer más visibles crisis que hace rato están allí, pero que esta situación de esta pandemia pues las ha hecho más visibles, más evidentes. Entonces, en este sentido, pues reiterar el agradecimiento al profesor Juan Carlos frente a esta reflexión sobre las prácticas profesionales, un asunto que ojalá se extienda en la conversación y en la reflexión a las distintas instancias académicas, pues realmente sabemos que es un asunto en construcción y que hoy más que nunca precisa de ejercicios de innovación, de repensar, de ver otras opciones, no solo metodológicas, sino también de intervención y de transformación de nuestras realidades a partir de nuestros programas, de nuestras prácticas y estas intervenciones que efectivamente podemos ir haciendo. Pues muy bien, a todos también nuevamente nuestro agradecimiento, tanto a los docentes de nuestra institución como de otras instituciones que hoy nos acompañan, las que venimos acompañando a través del Plan Padrino, entre otras. A todos les extendemos nuestra gratitud y pues les contamos, les anunciamos que entonces, si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente el próximo viernes y daremos paso a unas 2 o 3 encuentros donde vamos a dar la voz a los docentes. Queremos empezar a socializar y a poner en este escenario algunas prácticas, entre muchas que sabemos que en medio de la casa, del teletrabajo, del trabajo en casa, de la contingencia, maestros se han empezado a imaginar, a desarrollar, a innovar. Entonces, pues iniciaremos el próximo viernes planteando algunas experiencias y prácticas asociadas a ambientes virtuales de formación y esta vez nos acompañará el profesor Juan Carlos González Sánchez y el profesor Juan Guillermo Castaño. De manera que también ayer para los profes de nuestra institución, Universidad Católica, enviamos una invitación para que hagamos un ejercicio de empezar a recuperar estas prácticas, a que no queden en el olvido, que no queden solo en el ámbito personal, sino que algunas de ellas, por iniciativa de ustedes, puedan empezar a ser escritas, documentadas, no solo como una posibilidad de reflexión sobre lo que estamos haciendo, sino también por una posibilidad de que otros conozcan y a lo mejor repliquen esas buenas prácticas que estamos realizando. De manera que los esperamos el próximo viernes, experiencias y prácticas docentes en ambientes virtuales de formación. Dios los bendiga desde la Universidad Católica de Oriente. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día.